¿Sabías que hay tesoros perdidos cuyo paradero sigue siendo un enigma incluso después de cientos de años? Algunos de ellos valen fortunas incalculables, mientras que otros poseen un simbolismo tan poderoso que ni el dinero podría comprarlos. Imagina el misterio detrás del sello imperial de China, que desapareció tras más de 1000 años de dominio imperial, o la biblioteca secreta del zar Iván el Terrible, que contenía textos de la antigüedad clásica y cuyo paradero se desvaneció junto con la vida del monarca. Pero eso no es todo. ¿Y si te dijera que existen objetos tan sagrados, como el Arca de la Alianza, que ni siquiera podrían tener un precio? Hoy te llevaremos a un viaje fascinante a través de la historia para descubrir los 10 tesoros perdidos más buscados de todos los tiempos. Desde audaces robos llevados al cine hasta reliquias espirituales envueltas en misterio, prepárate para conocer los enigmas que el mundo aún no ha podido resolver. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La tumba de Gengis Khan. ¿Qué secreto tan oscuro quiso llevarse Gengis Khan a la tumba que hasta hoy, después de 800 años, nadie ha podido encontrarla? Su muerte, ocurrida el 18 de agosto de 1227, sigue siendo un misterio rodeado de leyendas y versiones contradictorias. ¿Fue una caída de su caballo o una flecha enemiga la que puso fin a la vida del líder más temido de la historia mongola? Nadie lo sabe con certeza, pero el enigma no termina ahí. Su última orden fue tan extrema que parece sacada de una película de suspenso. Los hombres que lo enterraron fueron ejecutados para que el secreto del lugar nunca se revelara. Se dice que desviaron el curso de un río para que su tumba quedara bajo las aguas, y para borrar todo rastro, una manada de 1000 caballos pisoteó la tierra hasta dejarla irreconocible. ¿Qué tesoros o secretos se ocultan bajo ese suelo desconocido? ¿Y por qué tanto esfuerzo por mantenerlo oculto? Su paradero sigue siendo uno de los misterios más grandes de la historia. ¿Te atreves a descubrir los detalles de esta leyenda que sigue desafiando al mundo? Con tantas precauciones, no es de extrañar que, después de casi 800 años, la tumba de Gengis Khan siga siendo uno de los sitios perdidos más importantes de la historia. Número 2. El tesoro de los Caballeros Templarios. ¿Qué pasó con el legendario tesoro de los Caballeros Templarios? A pesar de las conspiraciones, traiciones y la furia de un rey endeudado, la mayor parte de su fortuna desapareció sin dejar rastro. ¿Dónde está ahora? ¿Bajo una antigua iglesia? ¿Escondido en una bóveda secreta? Lo que se sabe es que, en el año 1307, el rey Felipe IV de Francia, con la ayuda del Papa Clemente V, ejecutó una de las mayores traiciones de la historia, acusó a los templarios de herejía, disolvió la orden y ordenó la captura de sus líderes. Todo esto con un objetivo en mente: apoderarse de su tesoro. Pero aquí viene la sorpresa. A pesar de todas las torturas e interrogatorios, el enorme botín que los templarios habían acumulado a lo largo de siglos jamás fue encontrado. Muchos creen que lo ocultaron justo antes de la redada, mientras otros sostienen que fue trasladado en secreto a lugares remotos e inaccesibles. Y aquí surge la gran incógnita que ha dado vida a libros, películas y teorías de conspiración. ¿Dónde está el tesoro de los templarios? A más de 700 años de su desaparición, sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia. Número 3. El tesoro de la noche triste. ¿Qué tesoro tan valioso se perdió aquella fatídica noche que hasta hoy sigue siendo buscado por cazadores de riquezas? La llamada Noche Triste no solo fue una de las mayores derrotas de Hernán Cortés, sino también el momento en que una gran parte del oro azteca desapareció para siempre. ¿Dónde está ese oro ahora? ¿Bajo las aguas? ¿Enterrado en algún rincón de la antigua Tenochtitlán? Lo cierto es que la huida de los españoles, entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520, fue mucho más caótica y mortal de lo que la historia nos ha contado. Todo comenzó con una decisión que sellaría el destino de sus hombres. Cortés permitió a sus soldados llevar el oro como carga personal, una idea que parecía tentadora, pero que se convertiría en una trampa mortal. Cuando intentaron cruzar las calzadas de la ciudad en medio de la oscuridad, una anciana indígena los descubrió y dio la voz de alarma. Lo que debía ser una huida sigilosa se convirtió en una masacre. Muchos soldados, cargados con su codicia, cayeron al agua y, con el peso del oro, nunca pudieron salir. ¿Cuánto oro se perdió esa noche en los canales de Tenochtitlán? ¿Podría seguir ahí, bajo las calles modernas de la Ciudad de México? El oro de la Noche Triste sigue siendo una de las leyendas más fascinantes de la conquista española. Número 4. El Arca de la Alianza. ¿Qué objeto podría causar temor, admiración y un deseo incontrolable de poseerlo? El Arca de la Alianza no es solo una reliquia mencionada en la Biblia, es un símbolo de poder divino, capaz, según se cuenta, de desatar milagros y catástrofes.
¿Pero qué pasó con ella? ¿Cómo pudo desaparecer sin dejar rastro? Su paradero ha desconcertado a historiadores, arqueólogos y cazadores de tesoros durante más de 2000 años. ¿Podría seguir oculta en alguna parte del mundo, esperando a ser descubierta? La historia del arca es digna de una película, y de hecho, ya lo fue. Según la Biblia, Moisés la construyó siguiendo instrucciones precisas de Dios. Se trataba de un cofre recubierto de oro que contenía las tablas de la ley y otros objetos sagrados. Los israelitas la llevaron consigo durante su travesía por el desierto, y se dice que el arca fue clave para abrir el río Jordán y permitir su paso. Pero su poder no se detuvo ahí. Durante años, se guardó en el Santo Santorum del Templo de Salomón, en Jerusalén, hasta que en el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia saqueó la ciudad y el arca se desvaneció. ¿Dónde está ahora? Algunos creen que fue destruida, otros afirman que se ocultó en túneles secretos bajo Jerusalén o que fue llevada a Etiopía, donde se dice que aún permanece bajo la custodia de monjes. Lo cierto es que el Arca de la Alianza es uno de los mayores misterios de la humanidad, y su descubrimiento podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la historia y la religión. ¿Serás capaz de resistir la tentación de buscarla? Número 5. El sello imperial de China. ¿Cómo se puede perder un símbolo de poder que controló a un imperio por más de 1000 años? El sello imperial de China no era un simple objeto, era el emblema que legitimaba el mandato divino de los emperadores. Sin él, nadie podía reclamar el trono. Pero, de forma inexplicable, este artefacto desapareció de la historia, dejando una pregunta que ha desconcertado a arqueólogos e historiadores por más de 1000 años. ¿Dónde está el sello imperial de China? Tallado en jade puro en el año 221 a.C., poco después de la unificación del país bajo la dinastía Qin, este sello era mucho más que una herramienta de gobierno. Representaba la voluntad de los dioses sobre la tierra, el mandato del cielo, que daba a los emperadores el derecho de gobernar. Durante generaciones, fue transmitido de un emperador a otro, pero algo ocurrió al final de la dinastía Tang, a comienzos del siglo X. El sello desapareció. No fue robado ni destruido, simplemente se desvaneció. Algunas teorías sugieren que fue escondido intencionalmente para evitar que cayera en manos de dinastías rivales, mientras que otras afirman que podría estar sepultado en alguna antigua tumba imperial. Hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo un misterio, y su hallazgo podría desatar una revolución en la arqueología china. ¿Podría este tesoro estar esperando a ser descubierto? Quizás, en este mismo momento, se encuentre oculto bajo la tierra, a la espera de alguien que lo desentierre. Número 6. Los tesoros mencionados en los rollos de cobre del Mar Muerto. ¿Y si te dijera que existe un mapa del tesoro escondido en un antiguo rollo de cobre? No es ficción ni parte de una película de aventuras, es una realidad. Este enigmático documento, descubierto en las cuevas de Qumrán, menciona más de 60 lugares secretos donde se habrían ocultado tesoros de oro y plata. ¿Dónde están esos tesoros ahora? ¿Podrían seguir enterrados, esperando a ser encontrados? Lo que hace este rollo aún más fascinante es que no es de papiro ni pergamino como los demás rollos del Mar Muerto. Está hecho de cobre, como si quienes le escribieron supieran que su contenido debía resistir el paso del tiempo. Todo comenzó en 1946, cuando un pastor beduino, por pura casualidad, encontró los primeros rollos del Mar Muerto en una cueva en Cisjordania. Pronto, arqueólogos de todo el mundo acudieron al lugar, descubriendo un total de 972 rollos. La mayoría estaban hechos de papiro o pergamino, pero en 1952, algo extraordinario salió a la luz: 2 rollos de cobre que no se parecían a nada visto antes. A diferencia de los demás, estos rollos no contenían textos religiosos ni escritos comunes. En cambio, detallaban la ubicación de supuestos tesoros ocultos, con descripciones de sus escondites. Pero hay un problema: las indicaciones fueron escritas para personas que vivieron hace más de 2000 años, no para exploradores modernos. Ni los GPS, ni los detectores de metales han sido suficientes para descifrar sus coordenadas. ¿Será que el tesoro sigue ahí, esperando a alguien que logre interpretar el mensaje oculto? ¿Y si tú fueras el próximo en encontrarlo? Número 7. La menorá del Segundo Templo de Jerusalén. ¿Qué objeto sagrado fue robado por un imperio, exhibido como trofeo de guerra y luego desapareció para siempre? La menorá del Segundo Templo de Jerusalén no es solo un candelabro de 7 brazos, es uno de los símbolos más poderosos del pueblo judío y un trofeo de guerra que, hasta hoy, nadie ha podido recuperar. Todo comenzó en el año 70 de la Era Común, cuando el emperador Vespasiano y su hijo Tito destruyeron Jerusalén y se llevaron la menorá como botín. Fue exhibida con orgullo en Roma, dentro del Templo de la Paz,
hasta que un incendio en el año 191 la hizo desaparecer para siempre. Fue destruida por el fuego o robada antes de la catástrofe. Nadie lo sabe con certeza. Algunos historiadores, como Procopio, aseguran que los vándalos la llevaron a Cartago tras saquear Roma en el año 455. Desde entonces, la menorá se convirtió en un símbolo perdido de la historia, alimentando leyendas y teorías sobre su paradero. ¿Podría estar oculta bajo alguna ciudad antigua, esperando ser descubierta? Hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio, y su hallazgo podría cambiar la forma en que entendemos uno de los capítulos más importantes de la historia del pueblo judío. Número 8. El cetro de Dagoberto. ¿Cómo se pierde uno de los símbolos de poder más importantes de la realeza francesa? El cetro de Dagoberto, una pieza única de oro filigranado y esmaltado, no solo era una joya, era la representación misma del poder divino del rey sobre su pueblo. Pero un día, simplemente, desapareció. ¿Quién se atrevió a robarlo? ¿Dónde está ahora? Esta reliquia fue creada en el siglo VII para el rey Dagoberto I, el último gran monarca de la dinastía merovingia. Su diseño no era casual. Una mano sosteniendo el mundo y una estatua de un ave en la cima, simbolizando el control absoluto sobre la tierra y el cielo. Su creador, el maestro orfebre Eloy de Noyon, fue tan legendario que más tarde fue canonizado como San Eligio. El cetro permaneció custodiado en el tesoro de la Basílica de Saint-Denis, junto con otras joyas de la corona francesa, durante siglos. Sin embargo, en 1795, en medio del caos de la Revolución Francesa, el cetro fue robado y nunca más se volvió a ver. Algunos creen que fue fundido para aprovechar su oro, mientras otros aseguran que está oculto en una colección privada. Pero hasta hoy, su paradero sigue siendo un misterio que arqueólogos e historiadores aún intentan resolver. ¿Podría esta pieza estar escondida en algún rincón olvidado de la historia, esperando ser redescubierta? Si algún día se encontrara, su valor no solo sería incalculable en dinero, sino también en significado histórico. Número 9. Las joyas del rey Juan. ¿Qué haría si un tesoro real, repleto de joyas y coronas de incalculable valor, desapareciera sin dejar rastro? Eso fue exactamente lo que ocurrió con el tesoro perdido del rey Juan de Inglaterra, un botín tan valioso que, hasta el día de hoy, su paradero sigue siendo un completo misterio. ¿Se hundió en las profundidades de un pantano? ¿O acaso fue robado por quienes debían custodiarlo? La respuesta a esta incógnita ha intrigado a historiadores, cazadores de tesoros y aventureros durante más de 800 años. En 1216, mientras el rey Juan regresaba gravemente enfermo al castillo de Newark, decidió tomar una ruta segura y lenta. Pero los baúles con sus tesoros, que incluían coronas heredadas de antiguos monarcas, tomaron un atajo a través de los pantanos de Lynn, Norfolk. Lo que parecía ser un camino más rápido, se convirtió en una trampa mortal. Los carros con el tesoro se hundieron en el lodo y nunca más se supo de ellos. Algunos creen que el peso de las joyas fue demasiado para la tierra blanda del pantano, mientras otros sugieren que el tesoro fue saqueado por los custodios que lo transportaban. ¿Y si aún está ahí, esperando a ser descubierto bajo el barro de Norfolk? Una cosa es segura, si alguien le encuentra, no solo desenterrará oro, sino uno de los secretos mejor guardados de la historia inglesa. Número 10. Los jueces justos. ¿Cómo puede desaparecer una obra de arte de incalculable valor de una catedral sin dejar rastro? El robo de los jueces justos, parte del icónico retablo de Gante, es considerado uno de los misterios más intrigantes en la historia del arte. Esta pieza, pintada por los maestros flamencos Jan y Hubert van Eyck en el siglo XV, fue robada en la madrugada del 10 de abril de 1934. Pero lo que dejó en su lugar fue aún más desconcertante, una nota en francés que decía, tomado de Alemania por el Tratado de Versalles. ¿Qué significaba esta misteriosa frase? ¿Fue una venganza, una protesta o una cortina de humo para desviar la atención? El principal sospechoso, un hombre belga llamado Arsène Gautiers, confesó en su lecho de muerte que él sabía dónde estaba el panel, pero decidió llevarse el secreto a la tumba. Desde entonces, la obra ha permanecido desaparecida. A diferencia de otros robos de arte, aquí no hubo venta en el mercado negro ni pistas claras. Muchos creen que la pieza sigue oculta en algún sótano, una pared falsa o enterrada bajo el suelo de la misma catedral. Su paradero ha sido tema de libros, documentales y teorías de conspiración. ¿Podría seguir escondida a plena vista? ¿O fue destruida para siempre? El caso sigue abierto, y los jueces justos sigue siendo uno de los mayores enigmas no resueltos en el mundo del arte. ¿Te quedaste con ganas de más misterios? Esto es solo el comienzo. La historia está llena de secretos por descubrir y tesoros aún ocultos.
Si alguno de estos objetos perdidos te sorprendió, cuéntanos cuál fue tu favorito en los comentarios. Dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos y familiares. Y si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Únete a nuestra comunidad para no perderte los próximos videos llenos de enigmas, leyendas y curiosidades que desafían la lógica.